Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad quiero compartir una reflexión que me motiva un comentario hecho a uno de los más recientes videos vinculado a la situación que vive la Iglesia Católica en Nicaragua y en el mundo. Y digo esto porque el comentario trae nuevamente la discusión, que no es vieja, acerca de si la Iglesia debe meterse o no en política. Para algunos esto no debería ocurrir, esto no debería pasar, que los asuntos políticos van por un lado y los asuntos religiosos espirituales van por otro. Y hacen alusión, o por lo menos en el comentario que se me hizo, se hace alusión a aquella aseveración que Jesucristo hace cuando le dice a sus discípulos: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Según quienes comentan, esto que anuncia Cristo es basamento suficiente para determinar que la Iglesia no debe inmiscuirse en política. Particularmente yo no creo que sea así, porque pues la Iglesia existe, vive en este mundo, comparte este mundo y no puede estar transitando aquí en lo temporal, haciéndose la vista gorda de la injusticia, de la desigualdad y de la violación de los derechos humanos, porque gran parte del mensaje del Evangelio pues estaría desapareciendo. La Iglesia no es que al dejar de hacerlo se evitaría problemas. No. La Iglesia, al dejar de hacerlo, le da la espalda al Evangelio. Y ustedes dirán, pero es que en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, está permitido de manera abierta la participación política de la Iglesia. Pues bueno, a ver, ¿cómo explicar esto? Si se quiere, todo lo que relata el Evangelio, todo lo que relatan los Evangelios, todo lo que pregona la palabra de Dios es política. Y es que resulta que nosotros confundimos política con proselitismo político. Son dos cosas en la praxis, en la práctica, distinto. La política, si nos vamos a lo que planteaba Aristóteles, que quizás es la referencia fundamental en el desarrollo de la idea política en Occidente al menos, entonces llegamos a la conclusión de que la política no se trata solamente de un estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien de un examen del modo en que los ideales, las leyes, las propiedades, las costumbres se interrelacionan en los casos reales. Es decir, la relación que establecemos los hombres mientras existimos son relaciones de carácter político. El proselitismo político es otra cosa totalmente distinta. Ahora, nos dice la Biblia que hay que participar políticamente. No, es que no es cuestión de que la Biblia lo establezca, es que es inevitable. Si estamos vivos, tenemos participación política en la realidad. Ahora,
Si esto no fuera así, si no hay una práctica política, en este caso, si nos vamos a la Biblia, de denuncia, que es lo que ha hecho la iglesia, denunciar la injusticia, entonces, ¿qué hacen los profetas del Antiguo Testamento? ¿Acaso los profetas del Antiguo Testamento en muchas ocasiones no denuncian la corrupción, la injusticia, la desigualdad, lo que uno puede suponer hoy que son violación de los derechos humanos? Eso está reflejado en el Antiguo Testamento a través del grito al cielo que lanzan los profetas, tanto los grandes como los pequeños. A ver, el testimonio de Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista en muchas ocasiones es abiertamente político, y aquí con rostro, con nombre y apellido. El enfrentamiento que hay con Herodes. Y Jesucristo también tuvo una participación política, porque en primer lugar, Él mueve la política judía, Él la mueve, la sacude, y por ello el Sanedrín lo persigue, lo hostiga, hasta que culminan las cosas como culminan, o más bien comienzan. Y la participación de Poncio Pilato es una participación política, y de hecho, lo que termina catapultando a Jesús a la crucifixión, es decir, al cumplimiento de la voluntad de Dios, es un cargo político, rebelarse contra el imperio. Y es que lo hace. Cuando nosotros leemos con atención las parábolas, el mensaje de Cristo, Jesús se subleva contra el imperio, pero no por una cuestión político-partidista, no por algo de proselitismo político, sino porque muchas veces la manera como construimos nuestras relaciones interfieren con el plan de salvación del Señor. Cuando somos víctimas de atropellos, cuando nuestros derechos son vulnerados, cuando la desigualdad reina, el Evangelio tiene que volverse incómodo, porque como decía San Óscar Arnulfo Romero, cuando el Evangelio es complaciente, entonces no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ser incómodo, la práctica del Evangelio tiene que ser incómodo, pero no solamente para los que tienen el poder político. Es que el poder tiene muchas caras, incluso dentro de la propia iglesia. La iglesia debe meterse en asuntos políticos, inevitablemente lo tiene que hacer. Inevitablemente lo tiene que hacer porque la Iglesia Católica además es un Estado. El Vaticano es un Estado y como Estado tiene que velar también, como lo hacen los Estados Unidos o como lo hace Rusia o como lo hace cualquier país poderoso, intervenir cuando se considere que el hombre corre peligro. Solo que el Vaticano no es un poder económico, el Vaticano no es un poder político y mucho menos un poder militar. El Vaticano, en todo caso, es un poder moral, si lo queremos ver a partir de una visión temporal de la misión del Vaticano y de la Iglesia en este mundo. La Iglesia debe meterse en asuntos políticos, inevitablemente lo tiene que hacer. Por eso está ocurriendo lo que ocurre en Nicaragua, por eso ocurre lo que ocurre en todas partes del mundo y a lo largo de la historia. Y es una obligación de todo católico levantar su voz ante cualquier circunstancia que indique que hay una violación de los derechos humanos, que se impulsa la desigualdad social y que incluso se anulan los derechos políticos de las personas. Los invito a leer
la doctrina social de la Iglesia y ahí tendrán todo de manera más clara y más pertinente. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos.